Iglesia de Dios Evangelio y Vida. Desde Quito, Ecuador. Te invitamos a recibir la palabra de Dios. Bendiciones, mis hermanos. Pongámonos de pie para saludarnos, por favor. Dígale a su hermano que está al lado, menos mal pudiste llegar. Sabemos que hoy día están las carreras. Muchos hermanos están con dificultad por llegar, pero bueno, hemos llegado por lo menos a la casa del Señor. Amén. Gloria al Dios Todopoderoso. Amén. La semana anterior hablamos de uno de los reyes más destacados de la historia de Judá, me refiero a Ezequías. Y vimos en Ezequías un ejemplo de carácter, la forma en que Ezequías llevó a cabo una serie de reformas. Nos muestran el carácter de este hombre de oponerse a lo que ya estaba instituido y poder llevar adelante una reforma profunda en Judá, de tal manera que eso trajo bendición a la nación. Hoy hablaremos de un caso diferente a Ezequías. Así como el rey Ezequías tenía una demostración profunda de carácter, hoy día vamos a hablar de un hombre cuyo carácter deja mucho que desear. Y como usted sabe, hemos iniciado una serie de mensajes que tienen que ver con algunos personajes de la Biblia de los cuales podemos sacar enseñanzas valiosas. Este personaje de esta mañana es conocido, su nombre es Poncio Pilato. Amén. ¿Alguna vez ha escuchado alguna predicación de Poncio Pilato? También se puede aprender de este hombre. Pilato fue procurador de Judea. Sirvió desde el año 26 al año 36 después de Cristo. Los procuradores eran funcionarios que estaban bajo el Imperio Romano, estaban a cargo de diferentes provincias del imperio, y los procuradores tenían como labor hacer cobrar todo el tema de los impuestos y mantener en orden la provincia, y ellos rendían cuenta directamente al emperador. Bajo el gobierno de Pilato, a los judíos se les permitió tener cierta medida de autogobierno, pero había muchas cosas que tenía que confirmar, en este caso el procurador, como por ejemplo la sentencia de muerte. Y la élite religiosa judía había planeado destruir, había planeado matar a Jesús. Con la ayuda de Judas podían arrestarlo, pero para llegar hasta el punto de la muerte necesitaban convencer a Pilato. Los líderes religiosos judíos acusaron a Jesucristo de un crimen, según para ellos en su religión, el judaísmo, un crimen digno de muerte. ¿Cuál era este crimen? Que Jesucristo se había dicho a sí mismo Hijo de Dios. En Juan 19:7 dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Pero ellos no tenían los medios para matarlo. En Juan 18:31 dice que ellos mismos comentan que no se les ha permitido dar muerte a nadie. Por lo tanto, quedaba un obstáculo entre el objetivo de los judíos y la muerte de Jesús, y era que Pilato fuese convencido de que era necesario matar a Jesús. Todos nosotros de vez en cuando estamos llamados a tomar decisiones importantes, decisiones que quizás no nos gustan, decisiones difíciles. Es en esos momentos cuando nos vemos enfrentados a las decisiones difíciles en donde sale a flote nuestro verdadero carácter o la falta de carácter. Amén. Los momentos duros, difíciles de la vida muestran nuestro carácter o la falta de él. El relato que vamos a emprender en esta mañana, mis amados hermanos, es analizar la deficiencia de carácter de este hombre. ¿De quién? De Pilato. Al ver las cosas que Pilato hizo, las razones por las cuales tomó acción, vamos a entender, vamos a comprender y vamos a apreciar lo que significa tener un carácter sólido.
Así como vimos la semana anterior que Ezequías tuvo un carácter sólido para deshacer todas las obras erróneas que había hecho su padre, hoy día vamos a ver un hombre que realmente tuvo una deficiencia grande de carácter. Y esto es para cada uno de nosotros. En primer lugar, ¿dónde vemos las deficiencias de carácter de Pilato? Las vemos en sus decisiones, en cómo él decidía. Mateo 27:15 dice: ahora bien, en el día de la fiesta, se refiere a la Pascua, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Mis amados hermanos, la historia, incluso relatos que no tienen que ver con la Biblia, que no aparecen en la Biblia, pero sí son históricos, nos muestran de que Pilato tenía una pésima relación con el pueblo judío. De hecho, en algún momento Pilato se le ocurrió colgar imágenes en el templo. Y eso ya es parte de la historia. Y dice que la turba de los judíos le hizo doblar la decisión. Pilato pensó que amenazándolos de muerte, ¿cierto?, en el templo, porque a Pilato se le ocurrió meter imágenes de él y de algunos más por ahí. Y pensó que con esas imágenes los iba a doblegar, y sin embargo el pueblo judío y principalmente los líderes religiosos se levantaron. Esto es parte de historia, no es tanto bíblico. Y la historia nos cuenta de que este hombre les amenazó con matarlos. Les dijo: si ustedes no se salen del templo, porque fueron en turba a oponerse a esta medida, dijo: si ustedes no salen, voy a soltar a los soldados y los vamos a matar. Y cuando vio que los judíos dijeron: bueno, si nos quieren matar, mátanos acá, no se atrevió a matar a esa cantidad de judíos, y la historia cuenta que calladito mandó a sacar las imágenes. Entonces, esta historia de que ellos comienzan a torcerle la mano a Pilato no es una cuestión que solamente aparezca en esta parte bíblica. Ya venía desde antes eventos históricos que nos daban cuenta de que Pilato no tenía carácter para poder gobernar. Y ya los judíos le habían doblado una vez la mano. Amén. Entonces, cuando nos encontramos con esta historia, la historia de la fiesta de la Pascua, en donde se permite dejar libre a un preso, nos encontramos con que el pueblo judío ya venía con un historial de torcerle la mano a Pilato. En un esfuerzo por apaciguarlos, él tenía la costumbre de liberar un prisionero en la fiesta de la Pascua. Pero Pilato trató de usar esta costumbre como un medio para evitar la sentencia de Jesús. Entonces, ¿por qué Pilato quería evitar la sentencia de Jesús? ¿Por qué Pilato quería que Jesús no muriese? En realidad, no es porque amaba mucho a Jesús. Algunos dicen: no, es que la esposa era cristiana y no sé qué. Pero si usted analiza el relato bíblico, en realidad Pilato no quería que Jesús muriese por llevarle la contraria a los judíos. ¿Ah? Porque él, si bien estipulaba que Jesucristo no tenía razones para morir, para ser ajusticiado, él no tenía buena relación con los judíos. Entonces él le da la opción y les dicen: ¿a quién liberamos? ¿Liberamos a Jesús, el que se llama el Cristo, o sea, el ungido, o liberamos a Barrabás? Este Barrabás era una joyita, hermano. Este sí que era ficha. Marcos 15:7 dice que había cometido homicidio en una revuelta. Lucas 23:19 dice que había iniciado un motín, una sedición en la ciudad, y también menciona un homicidio. Y en Juan 18:40, la guinda de la torta es que Barrabás era ladrón. Así que, mis amados hermanos, yo creo que que Pilato confió en el buen criterio de la gente, pensando en que, bueno, le pongo a este tipo que es un homicida, es uno que se amotina, uno que arma lío, uno que roba. Era como que de repente le pongan ahí uno de los lobos. Ojalá no haya nadie acá. ¿Me explico? Una persona con un prontuario tenaz.
¿Y qué piensa Pilato? Bueno, la gente se va a dar cuenta si este tipo roba, este tipo es un peligro para la sociedad. Capaz que ni la gente andaba tranquila con ese tipo al lado. Y él esperaba que la decisión obvia era que liberen a Jesús y que Barrabás fuese a la muerte. Sin embargo, la Biblia nos muestra que los sacerdotes, los ancianos, ya habían envenenado la mente de la gente, porque en Mateo 27:20 dice que habían persuadido a la multitud para que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Así que, mis amados hermanos, solo días antes Jesucristo había sido recibido como rey a la entrada, cierto, a Jerusalén. Solo días antes le habían dicho que era el hijo de David. Solo días antes habían puesto las ramas, se habían puesto sus mantos en el suelo para que Jesús entrase. Solo días antes la gente había proclamado que Jesucristo era el ungido. Sin embargo, mis amados hermanos, vemos que la influencia de estos principales sacerdotes y ancianos fue tan fuerte que la gente comenzó a pedir lo contrario. Mire, no siempre se puede confiar en el criterio de las personas. Y acá vemos que Pilato deja en manos de la gente una decisión que tenía que tomar él. ¿Amén o no amén? Porque la decisión y la autoridad para tomar esa decisión era de él. Y sin embargo, él confió y pensó que la gente iba a optar por lo obvio. Es bueno tener personas por las cuales uno decir, ¿sabes qué? Necesito un consejo tuyo, necesito de repente que me des una orientación. Pero tenga en cuenta que el mayor consejo, la mayor guía siempre va a venir primeramente de Dios. Amén. El Salmo 118, verso 8 dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Por qué? Porque incluso hasta el más sabio de la tierra puede equivocarse. Amén. Y nadie puede tomar una decisión por usted. Por lo tanto, siempre el primer consejo y el consejo valedero es aquel que viene de Dios. Una persona que tenga verdadero carácter no va a permitir que otros tomen decisiones por él o por ella. Amén. Una persona que tiene un carácter firme no permitirá eso. Pilato era un hombre responsable del destino de Jesús. Sin embargo, él se lo encargó a la gente. Cuando confió en los judíos para que ellos tomasen esta decisión en lugar de él, lo que sucedió es que comenzó a perder control de la situación. Y eso se ve en el relato bíblico. Se ve que él empieza a perder control de la situación. En segundo lugar, vemos esta falla de carácter en Pilato, ese error de buscar siempre agradar a los demás. Vivir para agradar a los demás. En Marcos 15:15 dice que él quería satisfacer al pueblo. Y a través de esta medida él buscó satisfacer. Como un verdadero político, Pilato era un hombre complaciente. Pilato quería liberar a Jesús porque él entendía que no tenía culpa alguna de lo que se le acusaba, y aparte porque no se llevaba bien con los judíos. Sabía que los judíos le habían entregado a Jesús y le habían entregado a Jesús. ¿Sabe lo que le molestaba a los judíos? La influencia de Jesús. A los judíos le molestaba la popularidad de Jesús, y me refiero a la élite religiosa. La Biblia nos muestra que ellos buscaban hacerle caer a Jesús en sus enseñanzas, y era una molestia para ellos ver a un Jesús que arrastraba multitudes. Era una molestia para ellos ver a un hombre con tal poder de sanar enfermos y echar fuera demonios, que generaba un impacto en las personas, tal impacto que las personas mismas se daban cuenta que la predicación, que la enseñanza de Jesús era muy diferente a lo que estaban acostumbrados a escuchar. Le tenían envidia por la popularidad de Jesús. Y por eso también Pilato no quería dar el brazo a torcer y no quería entregarles a Jesús. No les quería dar ese placer. Pilato se daba cuenta que Jesús era una espina en el zapato para los fariseos, para los escribas, para los ancianos. Sin embargo, mis amados hermanos, nos damos cuenta de que Pilato comenzó a ceder y comenzó a perder el control. Si liberaba a Jesús, posiblemente se iba a armar un lío. Porque la Biblia dice en Mateo 27:24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto,
Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Mire, si se amotinaba el pueblo porque no se entregaba a Jesús, ¿cierto?, a la crucifixión, seguramente estas noticias iban a llegar al César y Pilato iba a ser reemplazado por otro gobernador que realmente pudiese mantener la tranquilidad y pudiese cumplir la labor. Así que cuando vemos la decisión de Pilato de complacer a los judíos y entregarles a Jesús para que ellos hagan justicia, lo que está mostrando es una tremenda falta de carácter. Las personas en posiciones de liderazgo aprenden prontamente que no pueden hacer lo correcto y complacer a todos. Cuando estás en una posición de liderazgo, te vas a dar cuenta que nunca vas a poder caerle bien a toda la gente y que tus decisiones nunca van a ser recibidas bien por todos. Y que no todos van a entender lo que está en la cabeza. No pasa en nuestras casas. Muchas veces nuestros hijos no entienden las decisiones que tomamos. ¿Amén o no amén? Sobre todo cuando nuestros hijos son pequeños o son adolescentes. Ya cuando son más grandes, entienden mejor. Amén. Pero ya cuando usted está en una posición de liderazgo se va a dar cuenta de eso. Y los que están dispuestos a hacer lo correcto, independientemente de las consecuencias, van a crecer en el carácter. Si usted en la posición que Dios le ha puesto, usted hace lo correcto, usted se va a dar cuenta que cada vez va a ser más firme en su carácter. Amén. Pero los que están dispuestos a comprometer la verdad y la justicia y complacer a la gente y caerle bien a todo el mundo, usted se va a dar cuenta que carecen de carácter. Y ante cualquier cosa, siempre le van a torcer la mano. Por lo tanto, una tercera falla que vemos en Pilato es negarse a asumir la responsabilidad de su cargo. Negarse a asumir lo que tenía que hacer. De hecho, en Mateo 27-24 que acabamos de leer, dice: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Mire lo que hace. Agarra una palangana con agua y se empieza a lavar las manos y se empieza a secar y a decirle esto delante de la gente, como decirle: esta es decisión de ustedes, esta no es mía. Y yo soy libre de esto. No, no es así. Porque cuando tú estás en una posición de liderazgo, tú no te puedes librar. Tú tienes que ser responsable. Mire, hay una historia del presidente Harry Truman de Estados Unidos. En un momento difícil de la economía de Estados Unidos. Y él puso un letrero en su escritorio. Y ese letrero en su escritorio decía: el dólar se para aquí. En otras palabras, él está diciendo: la inflación y todo lo que tenga que ver con la economía de esta nación, aquí se detiene, en este escritorio, en este lugar. Mire, con todas las cosas que se han hablado, y no es que yo esté de parte de nadie, muchos han hablado, por ejemplo, en contra de este hombre, de Milei en Argentina. Pero ¿por qué cae tan mal? En muchos de los casos es porque está haciendo lo que se tiene que hacer. Mire, yo estaba viendo una noticia el otro día, era impresionante. Hicieron ¿cómo se llama esto? Revisaron, auditoría, gracias. Él hizo una auditoría, hizo toda una revisión de las fundaciones que habían en Argentina. Y era impresionante. Sabe que prácticamente el 50% de las fundaciones que estaban recibiendo apoyo económico en Argentina estaban ubicadas o en direcciones que no existían o en casas de personas que ni siquiera nunca supieron que esa dirección era una fundación. ¿Dónde se iba a desviar todo ese dinero? Y cuando el tipo comienza a hacer los cambios, no, que esto, que el otro, ¿sabes qué? Se necesita carácter para tomar ciertas decisiones. Más allá que nos caiga bien o mal o seamos de ese color político, no vamos a hablar de eso. El punto a donde quiero llegar es que cuando alguien está en una posición de liderazgo, le toca tomar decisiones, le caiga bien al resto, no. Y eso es carácter. Era impresionante los miles y miles y millones de dólares que Argentina estaba soltando a fundaciones que no existían. Y era impresionante el porcentaje, el 50% de las fundaciones no existían. Entonces, mis amados hermanos, aquellos que están en posiciones de liderazgo no pueden pasar la pelota.
No se pueden desligar. Hay que asumir la responsabilidad. Pilato, al lavarse las manos, lo que está diciendo, esto no es culpa mía. Yo no tengo nada que ver en esto. Y mire, la responsabilidad viene como parte de nuestras funciones en las áreas de la vida. Pilato fue puesto en Judea para tomar este tipo de decisiones. ¿Y sabe qué? Él no estaba tomando esas decisiones, aunque él sí se jactaba de tener esa autoridad. Porque cuando habló con Jesús en Juan 19:10, él dice, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? O sea, él sí sabía para lo que estaba, pero no lo estaba aplicando. Había examinado detenidamente a Jesús. Él sabía que Jesús no había hecho nada digno de muerte. ¿Qué tendría que haber hecho? Él tendría que haber tomado una decisión. Amén. Si a los judíos no les gustaba, tenía el ejército romano de su parte para hacerles que les guste. Amén. Sin embargo, es obvio, y nos vemos en la historia bíblica, es obvio que Pilato no quería ser responsable de lo que le sucediera a Jesús. Porque no liberó a Jesús cuando no encontró ningún delito en él. Porque después lo envió a Herodes. Porque después dejó que la multitud tomase la decisión y como último recurso se lavó las manos. ¿Cuántas veces no nos gusta lavarnos las manos, no? Como no querer tener la responsabilidad de algo y mejor me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con esto. En Chile tenemos un dicho chistoso, ¿no? Cuando pasa algo uno dice, no, yo argentino. Eso es como que yo no tengo nada que ver con el problema, yo soy de otro país, ¿me entiende? No es por... Me caen bien a mí los argentinos. Pero uno dice, no, yo argentino, o sea, yo no tengo nada que ver con esto, aunque tiene que ver. Amén. Este gesto simbólico de la palangana con agua y lavarse las manos ante tomar una decisión que no tomó, no eliminó la culpa de Pilato, olvídese. Cualquiera podría decir, no, él no es culpable. No, eso no eliminó su culpa. Eso no eliminó el papel en la muerte de Jesús. Eso está ahí. Su exhibición pública, en realidad lo que exhibió, más que sacarse la responsabilidad de lo que pasaba con Jesús, exhibió que no tenía carácter. Tenaz. Pilato fue motivado por el orgullo. Pilato buscó liberar a Jesús. Y mire, como les digo hace un rato atrás, no porque necesariamente fuese inocente, sino que él sabía que si Jesús era liberado, eso le iba a molestar a la élite religiosa judía. No le importaba la justicia, no le importaba a Jesús y tampoco le importaba a los judíos. ¿A quién le importaba a Pilato? Pilato solamente se importaba él mismo. Amén. Mire, la decisión final, como vio que el pueblo se le podía alborotar, ¿por qué permitió? Porque si no, eso le perjudicaba a él. La Biblia advierte sobre el pecado del orgullo, mis hermanos. El que muchas veces el orgullo no permita que nosotros veamos que estamos cometiendo un error y muchas veces no tomar decisiones. Proverbios capítulo 6, versos 16 y 17 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Los ojos altivos es orgullo. El orgullo de no reconocer dónde está mi falla. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 21, 4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Santiago 4, 6 dice, pero él da mayor gracia, pero por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pilato no se preocupaba por nadie más que no sea Pilato. Amén. No estaba dispuesto Pilato a correr ningún tipo de riesgo personal por ayudar a un hombre inocente. Y al hacerlo nos muestra otra falta de carácter. En quinto lugar, no solamente Pilato era orgulloso, sino que también Pilato no le importaba la verdad. A él no le importaba la verdad. Y esto es tremendo. Oiga, piensa en esto.
Él tuvo a la verdad parado frente a él, mirándole a los ojos. Porque Cristo es la verdad. Y tuvo a Cristo parado frente a él. Él creyéndose con autoridad, y el Señor le dice: tú no tendrías autoridad si yo no te la hubiese dado, si no te viniese de arriba. Y él pensando que estaba en una posición como haciendo sentir sus galones. Y Jesús, fresco y firme. Qué carácter el de Jesús, ¿no? Firme, firme. Ahí, cuando el otro le hablaba a él, habló lo justo y necesario, pero a Pilato no le importaba la verdad. En Juan capítulo 18, versos 37 y 38 dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Wow. Oiga, qué hermoso es escuchar a Jesús. A mí me toca esto. Dice: para esto he venido al mundo. ¿Para dar testimonio de qué? Dice: para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Piensen en esta imagen. Jesucristo le dice: yo he venido para esto. Y él le dice: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato dice: ¿qué es la verdad? Y se va. No le importaba. Él hizo una pregunta como por rellenar un espacio. Porque él hizo la pregunta y inmediatamente él sale de escena. No se quedó para escuchar la respuesta, no le importaba. Muchas personas luchan con esta misma pregunta: ¿qué es la verdad? Mire, piense en esto. Pilato era un político. Y déjeme decirle con todo el respeto del mundo, pero los políticos son conocidos por ser mentirosos. ¿No? Ya va a salir alguno defendiendo a alguno. No, hermanos, son todos iguales. Por favor. Sea azul, verde, amarillo, rojo, lo que sea, son todos iguales. Mire, lo difícil es encontrar un político que diga la verdad. Amén. Todos mienten. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen que sobrevivir en un ambiente que es así. No lo estoy justificando. Yo digo: pobrecito, es que él tiene que mentir porque todos mienten. No, es que un político, para que haga carrera y permanezca ahí, ganando sueldo a través del Estado por años y años, ¿ya? Porque no sé si usted se ha dado cuenta, pero siempre están los mismos. ¿Y de dónde sale esa plata? Ah, qué bueno, de nosotros, dice el hermano. Vea, yo estoy más que seguro que Pilato en más de una ocasión cambió la verdad. Porque es verdad. O sea, llegar a ese punto de una posición como la que tenía Pilato, mis hermanos, hasta el día de hoy, no es gratis. Amén. Porque vaya a ver ustedes cuando de repente se necesita subir de puesto. ¿Qué es lo primero con que hay que caer? Mira, puedes ser muy capacitado, puedes tener todos los cursos que tú tengas, los títulos, todo lo que tú tengas, pero en lo que es la parte pública, en lo que es parte del gobierno, si usted quiere ascender, o tiene que tener unos padrinos espectaculares, ¿ya? O tiene que tener una billetera gordita. Amén. ¿Usted me entiende? Entonces, eso en la política siempre ha sido, y ha sido siempre en todos los países. Mire, nosotros allá en Chile, parecía que estaba todo lindo, todo lindo. Esos malvados, ¿saben lo que hacían? Mire, ¿saben lo que hacían esto? Los empresarios de todo lo que es el tema del cobre, todo lo que son las empresas metalúrgicas y todo esto, ellos le pagaban a los diputados y senadores para que hagan las leyes, o sea, no hagan las leyes, más bien los empresarios les mandaban las leyes hechas y ellos tenían que ponerle la firma y después las presentaban en el Congreso.
Y cuando se descubrió eso, había una cantidad de boletas por ahí de servicios prestados, pero una cuestión impresionante, hermano. Y ahí es donde uno dice, no, pero si hay plata. O sea, no es un problema de dinero, es un problema de integridad. Como escuchábamos el miércoles en la prédica de nuestro hermano y llegábamos a la conclusión, el problema del hombre, sea del estatus social que sea que tiene estudio o no tenga plata o no tenga, ¿sabe cuál es el problema del hombre? Es el pecado. Es el pecado. Ese es el problema del hombre. Amén. Y mire, Pilato más de alguna ocasión seguro que cambió la verdad. ¿Por qué? Porque políticamente es conveniente. Por eso llega a cargos así. Pilato también tenía una filosofía greco-romana. Por lo tanto, los greco-romanos siempre ponían en duda la verdad. Por eso se armaban tantas discusiones filosóficas respecto a la verdad. Cuando el apóstol Pablo fue a predicar, ¿cierto?, a los griegos, dice que se le reían. Porque ellos vivían para eso, para discutir qué era la verdad. Y empezaban con un montón de suposiciones, de tesis teológicas o filosóficas. Entonces, claro, cuando Pablo fue a predicar, como que Pablo no calzó con eso. Cuando Jesús habla de la verdad a Pilato, usted se da cuenta que Pilato dice, otro más. No le importó. Otro más que me viene a hablar de la verdad. Por eso es que le dice, sí, ¿y qué es la verdad? Y salió. Ni siquiera se molestó unos minutos en escuchar lo que Jesús tenía para decir. Mis amados hermanos, los cristianos debemos apreciar el valor de la verdad. Amén. Deberíamos nosotros siempre tener por grande, en un gran lugar, en una altura suprema, en entender cuál es la verdad. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. El mismo Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por este motivo, los hijos de Dios deberían tener muy en cuenta la verdad. Amén. La falta de preocupación por la verdad, o sea, permanecer en la palabra de Dios, también te genera una falta de carácter. Cuando tú no permaneces en la verdad, tu vida no está edificada en sólidos fundamentos. Entonces te tuerce. Usted ha visto cantidad, y disculpe que le dé duro a los políticos hoy día, pero usted ha visto cantidad de políticos que dicen, no, si yo soy cristiano. Pero después termina siendo cualquier burrada. Por ahí tenemos uno que hasta salió como que era re cristiano. Y no era. No era de nosotros. Amén. No voy a decir quién. En Pilato entonces encontramos un hombre sin carácter. Amén. Pero en Jesús encontramos un hombre con un tremendo carácter. A diferencia de Pilato, Jesús nunca permitió que otros tomasen decisiones por Él. Amén. Piensa en esto. Jesús no permitió nunca que otros tomasen decisiones por Él. Él era un hombre de autoridad. En Mateo 7, versos 28 y 29 dice que la misma gente reconocía y decía que Él enseñaba como alguien que tenía autoridad, no como los rabinos, no como los otros, no, era diferente. Amén. A diferencia de Pilato, Jesús nunca estaba motivado por lo que las demás personas pensaran de Él. Mire, esto es tener carácter. Lo que las demás personas pensaban de Él, a Jesús no le importaba. Jesús nunca hizo una consulta pública para buscar la opinión de saber, bueno, ¿y qué piensa la gente de mis mensajes, de lo que yo enseño? No. Él habló las cosas que Él mismo practicaba. Él habló la verdad. En Mateo 15, verso 12 al 14, dice entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Es que interesante. Porque el Señor le dijo, así suavemente Jesús le dijo, hipócritas. Ustedes que dicen, no, lo que yo hago por ti, papá, mamá, es una ofrenda al Señor.
Mire, los fariseos le decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y el Señor le dijo, mire, lo que contamina al hombre no es lo que entra, no es lo que sale, sino lo que está en el corazón, lo que está dentro. Y ustedes, tales por cuales, tienen un problema fuerte con esto. Y los confrontó con ese orgullo. Y vienen los discípulos así como asustados, le dicen, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Le importaba a Jesús lo que otros pensaran de él? No. A diferencia de Pilato, Jesús se preocupaba por todos, menos por él mismo. Filipenses 2 dice que él no estimó ser Dios como cosa a que aferrarse. Jesús siempre pensó en los demás más que en él mismo. Y mientras Pilato mostró indiferencia a la verdad, Jesucristo era la encarnación de la verdad. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Podemos sacar algunas conclusiones de esto? Claro que sí. Mis amados hermanos, son puntos importantes para nuestra vida. Pilato era un hombre completamente desprovisto de un carácter firme. Pilato reconoció la inocencia de Jesús y estaba en condiciones de hacer justicia, de hacer lo correcto. Sin embargo, como la multitud lo presionó, él entregó a Jesús para que fuese crucificado. Y no bastando eso, después se declaró inocente por la sangre de un hombre justo. No sabemos mucho más en la historia lo que pasó con Pilato después, pero este momento decisivo nos muestra que era un hombre que no tenía carácter. Cierro con esto, guarde estas palabras en su corazón. El carácter de una persona es el resultado de su actitud, de sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos y sus acciones. Vuelvo a repetir, el carácter de una persona es producto de actitud, pensamientos, intenciones, deseos y acciones. Amén. El carácter se define como la fuerza del valor moral. Por ejemplo, la excelencia de un material como el oro. ¿Cómo puede verse esa excelencia? A través de la pureza del oro. Por eso es que el oro tiene que ser pasado por fuego para que las impurezas salgan y después queda un producto puro. Amén. Por ejemplo, ¿cómo se ve la excelencia de una obra de arte? Cuando usted va a un museo, si es que ha ido a un museo o va a un museo alguna vez, usted va a ver la excelencia de una obra de arte en la belleza de esa obra. Amén. Usted va a ver la excelencia en una canción cuando escucha la letra, la música. Usted va a ver la excelencia de un hombre y de una mujer cuando ve su carácter. El carácter es lo que refleja nuestra excelencia. En esta mañana le invito a que reflexionen esto y seamos firmes, mis hermanos, firmes en el Señor. Lo importante de este tipo de historias es que nos lleven a reflexionar las consecuencias de no tener un carácter firme para con Dios. Le invito por favor a que incline su rostro y vamos a orar. Señor amado, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Estas historias nos permiten observar, Padre, elementos de nuestra vida que tienen que ser agregados, que tienen que ser trabajados, que tienen que crecer. No que no tengamos carácter, sino que quizás en muchas áreas tenemos que crecer en carácter. Como padres tenemos que fortalecer nuestro carácter de tal manera que las decisiones que nuestros hijos, cuando aún no están a tiempo de tomar decisiones, nosotros no nos quedemos callados. Tenemos que tomar decisiones nosotros por nuestros hijos. Señor, que cuando tú permitas que estemos en una posición de liderazgo en el trabajo, que estemos en una posición de liderazgo en el lugar donde nos pongas, tengamos el carácter para tomar decisiones firmes, de tal manera, Señor, que veamos consecuencias de bien y no de mal. Señor, trabaja esa área en nosotros.
Entregamos, Señor, nuestra vida a ti, pero ayúdanos a formar un carácter firme. Un carácter que no se doblegue ante las presiones de la gente. Un carácter que no se doblegue ante las conveniencias externas. Un carácter que tenga su base en la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a ser excelentes en carácter. Eso mostrará, mis amados hermanos, nuestra excelencia. Cuando nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras acciones estén guiadas bajo la poderosa mano de Dios. Señor, si nosotros estamos sometidos bajo tu poderosa mano, todas estas cosas se irán formando en nosotros y creceremos en carácter. Y nos permitirá, Señor, Padre de la gloria, tomar decisiones de vida y ser conocidos como hombres y mujeres de excelencia. Porque en esto se ve la excelencia, Señor. En el nombre de Jesús, en esta mañana, clamo a ti, Señor, por esta formación de carácter en nuestra vida. Hoy que vamos a presentarnos ante tu mesa para celebrar la Santa Cena, Señor, la Cena del Señor. En esta mañana te pido, Padre, que nos permitas estar a cuentas contigo. Señor, hoy queremos ponernos a cuentas, porque tu palabra dice que ninguno se presente de manera indigna delante de ti, Señor, y sabemos, Padre amado, de que seremos, mi Dios, al presentarnos de manera indigna, seremos acusados, Padre amado, juzgados como causantes del derramamiento de esa muerte, de esa sangre, Señor, porque no discernimos quizás el cuerpo del Señor en esta mañana. Es por eso que es necesario que hagamos un examen en esta mañana. No solamente un autoexamen, sino que tu Espíritu Santo nos examine a cada uno de nosotros. Le invito, mi amado hermano y hermana, que en este momento usted póngase a cuenta con Dios. Usted sabe que esto es muy serio. La presencia del Señor literalmente está en este lugar cuando celebramos la cena del Señor, a través del Espíritu Santo. Los elementos que vamos a servir, el pan y el vino, son un simbolismo de su cuerpo y de su sangre. Pero la presencia real de Cristo es una presencia espiritual que viene a nosotros por medio del Espíritu Santo cuando participamos de la cena del Señor. Así que cada uno de nosotros debería ponerse a cuentas y pedirle perdón al Señor para presentarnos delante de esta mesa como debe de ser. Haga un examen de sus pensamientos, de sus acciones, de sus deseos, de sus actitudes. Y pídale perdón a Dios si hay algunas cosas que están lejos de la santidad. Oramos, Señor, en esta mañana y te pedimos perdón, Señor. Perdona, Señor, nuestras actitudes, perdona nuestros pensamientos, perdona aquellos deseos que están lejos de ti, nuestras acciones que están lejos de ti. Señor, pensamientos que estén lejos de ti. Padre, te pedimos en esta mañana que nos limpies una vez más. Nos acercamos arrepentidos ante tu mesa, Señor, delante de tu presencia, entendiendo que tú estás presente de manera real y espiritual en esta mañana, en este lugar, a través de esta conmemoración. Perdona nuestros pecados, Señor. Tú eres un Dios de gracia, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios de perdón. Señor, tú conoces la debilidad de nuestras vidas, la debilidad de nuestras almas. Gracias, Padre, porque tenemos en ti nuestra esperanza. ¿Qué sería de nosotros si tú no hubieses derramado de tu gracia? Señor, estaríamos huérfanos, estaríamos, Padre amado, heridos. Estaríamos, Señor, lejos de la posibilidad siquiera de poder acercarnos a ti. Pero el velo del templo fue roto, Señor. Hay un camino abierto hacia tu presencia. Le invito a que se ponga de pie y comience a adorar a Dios con su palabra y dígale gracias, Señor, por tu sangre. Daniel, si me puedes ayudar con el piano, por favor, gracias.
Dígale gracias, Señor, por tu sangre. Dele gracias al Señor por el sacrificio de la cruz. Bendiga al Señor en esta mañana. Levante su voz, iglesia. Ore a Dios. Con libertad. Ore a Dios. Te adoramos, Jesús, en esta mañana. Señor, ¿a dónde iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La presencia real de Cristo está en este lugar. Tú prometiste que cada vez que hiciésemos esta conmemoración, tú estarías. Es tu promesa. Y tú eres fiel para cumplir tus promesas. Te doy gracias por sanar, por derramar de tu aceite en cada corazón. Porque si bien yo no puedo conocer la realidad de mis hermanos en esta mañana, tú conoces cómo vino cada uno, quizás con enfermedad, quizás con cansancio, quizás, Señor, con carga en el corazón, quizás luchando interiormente. Amada iglesia, levante sus manos al Señor y dígale: Padre, en esta mañana recibo tu perdón, recibo tus fuerzas, nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas para ti. Recibo tu gracia inmerecida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante su voz al Señor y adórele con devoción.